De la Cámara de Diputados, te la contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente las 9 de la mañana en la República Argentina. Ese es el reloj que está en la cima de la Auditoría General. Caras de la violencia económica de género más frecuentes y que arrasa con la vida de muchos. Pato, se nos está yendo Sí, noviembre y ya llega el último mes del año y mira, con ese solazo totalmente despejado el cielo y la cúpula de este Congreso de la Nación que como siempre arranca una semana con mucho trabajo. Efectivamente, tránsito muy fluido esta mañana, una semana con muchas expectativas, efectivamente, más tranquilo después del resultado del sábado y esperando... Pato? Sí, efectivamente, estábamos con un grupo de amigos, así que más que celebrar fue como una situación de alivio, vio muchísima tensión acumulada, fue como un respiro, Benaín. Qué cosa el lunes si Argentina no hubiera ganado con México el sábado, ¿no? Hubiéramos estado todo con otro humor, pero tenemos esperanzas, el Mundial sigue, nos queda un partido y también nos queda mucho más de el trabajo parlamentario. Si te parece, después de toda esta bella introducción y cargada de información, vamos con los títulos. Mañana martes a las 13:30 se reúnen los diputados que integran la Comisión de Acción Social y Salud Pública que preside Mónica Fein. Para esta cita fueron invitados expositores quienes abordarán sobre la temática de seguridad del paciente. Tras tocar este tema recibirán también a invitados que darán su opinión especializada sobre la evaluación de tecnologías sanitarias. La Comisión en tanto de Comunicaciones e Informática que preside Pablo Carro se reúne también mañana a las 17. El temario que va a tratar esta comisión, que bien decías, Pato, va a ser el proyecto para establecer el 5 de abril de cada año como Día de las Radios Universitarias Argentinas, declarar de interés el mural El Regreso de Malvinas, llevado a cabo en el marco del proyecto de Ciencia al Viento, Paseo de Murales y otras cuestiones conexas. También van a buscar declarar de interés el centenario de la primera emisión radial realizada el 27 de agosto de 1920 desde el Teatro Coliseo en Buenos Aires y declarar el 5º aniversario de la agencia de noticias Huacurarí de la provincia de Misiones, entre varios proyectos de declaración y resolución. Y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que preside el diputado Facundo Manes, va a reunirse el martes también a las 17 horas. El temario a tratar por los legisladores será debatir el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de cara al 2030. El plan es el instrumento que define, organiza y comunica el conjunto de políticas, estrategias e instrumentos para actores y agentes públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y el 1 de diciembre a las 11 horas se va a desarrollar la sesión preparatoria en el recinto de la Cámara de Diputados. Las preparatorias tienen por finalidad proceder a la elección de autoridades, a la integración de las comisiones permanentes y a la fijación de días y horas de sesión
para el periodo ordinario. El reglamento de la Cámara Baja, en su artículo primero, establece que dentro de los 10 primeros días del mes de diciembre de cada año, la Cámara será convocada para proceder a su constitución y a la elección de autoridades, y en una nueva sesión preparatoria fijada dentro de los últimos días, 10 días del mes de febrero, se reunirá para fijar los horarios de sesión para el periodo ordinario. Bueno, Benaim, yo te escuchaba a vos y pensaba en José Di Mauro. Ah, sí. Por lo siguiente, ¿cómo le va Di Mauro? Porque es lunes y le toca a Di Mauro. Mirá Di Mauro, remerita negra, canchero, ajustada, lo veo. Viene del boliche. Sí, exactamente. Pasó de largo Di Mauro. Di Mauro, escúcheme una cosa, decía Benaim que hay... ¿Cómo le va, Pato? Bien, mañana nomás, pasado mañana hay elección de autoridades en esta benemérita, honorable Cámara de Diputados. Dígame, se estima, porque siempre hay alguna posibilidad de cambio, pero no he escuchado nada. ¿Usted qué escuchó? ¿Qué sabe, Di Mauro, sobre ratificación o confirmación de autoridades? Hay ratificación de todo. Me parecía, ¿viste? Es a lo que dicen, pero algunos que se los consulta dicen no, pero no digas nada. Porque por si acaso, qué sé yo, para no herir susceptibilidades en la previa. Uno entiende que la conducción principal, que es la de Cecilia Morón, no va a tener cambios porque, fue elegida el 2 de agosto, si mal no recuerdo. Ese día, recordemos que se abstuvo la parte de la oposición. Se abstuvo porque decían que, iba a haber, había ciertos, era como un periodo de prueba que anticipaba, pero en el durante, no fue presentado así durante esa reunión preparatoria. Dijeron que, que el presidente Massa el presidente saliente tenía hasta fines de año y en última instancia se entiende que no ha habido más que consensos en todas las sesiones que ha habido durante este tiempo, así que no hay ningún reparo y en la previa todos los actores de la oposición han dicho lo mismo y eso ahí no va a haber cambios. Y en el resto había un reparo permanente que se hacía respecto de la presencia durante años y años de solo varones en las vicepresidencias. Claro. Eso va a seguir siendo así, evidentemente, y el reparo es subsanado por el hecho de la presidencia de Moró, efectivamente. Es decir que entonces Moró ratificaría en principio la presidencia, porque también es verdad, hubo una elección, básicamente una sesión donde se la votó como presidenta de la Cámara después de que Sergio Massa se fue al Ministerio de Economía, pero algunos también decían, es de agosto hasta fin de año, habrá que ver el año que viene, si tiene continuidad, pero en principio habría acuerdo para que siga ella. Hay acuerdo para que siga ella. No ha habido, y claramente no ha habido cuestiones puntuales que admitieran algún reparo. Y esto quiere decir que también habría, una continuidad en la vicepresidencia a cargo de Marchi, o habrá que ver si el PRO tiene algún nuevo acuerdo distinto. ¿Se acuerdan que en algún momento fue Álvaro González un tiempo, después vino de Marchi? Gioja y Cobos son... Sí, toda bien cuyana la línea de conducción. Todos cuyanos, sí. A ver si algún jujeño, algún misionero protesta por esta situación, pero son todos la línea cuyana. No lo son. Se ha impuesto y por ahí había algunos que decían sí, pero no digas nada. Seguimos, pero no digas nada. Así que... Y José, te pregunto, porque tenemos prórroga de ordinarias hasta el 30 de diciembre, te consulto, los temas que le importaban al gobierno, por ejemplo, agrobioindustria, ¿se va a mover algo de eso? ¿O cuál es si vos le preguntás de verdad, sinceramente al oficialismo, ¿para qué prorrogó? O prorrogan para decir, nosotros no queremos decirle que no al tema de pasos. Ustedes se encargan de juntar los votos, ahí tienen, postérguenla o anúlenla. Nosotros no vamos a ser los que promovemos achicar tiempos. Pero además de eso, ¿cuál sería el objetivo del oficialismo que fue que prorrogó las ordinarias?
Yo coincido con vos, Pato, me parece que por ahí recordemos que ese tema venía con una insistencia de parte de que se tratara el tema de las PASO, al final ni siquiera había un proyecto que se había presentado, que después se retiró de parte del oficialismo. Hay un proyecto que está ahí esperando, pero en ninguna de las comisiones que se han reunido y que están en la agenda hay menciones de que vaya a tratarse. Igual les quiero decir una cosa, el fin de semana estuve hablando con un diputado del oficialismo. Me dijo, el tema PASO ya está agotado, ya todos entendimos que no hay tiempo, ni tampoco número, ni tampoco acuerdos. Así lo que pasa es que no es así. Totalmente... Yo coincido con vos. Yo coincido. No, conmigo no, lo dijo un legislador del oficialismo. No lo tienen en mente directamente. Pero lo que pasa es que si el Ejecutivo decía no prorrogo, le podían decir, desde los que intentaban anular la PASO, le decían al Ejecutivo, ves, vos no me prorrogás ordinarias porque no querés que yo junte el número. Acá el espacio está abierto. Claro, es una forma de dejarle la libertad de maniobrar hasta el fin de año con los proyectos que el Parlamento considere en acuerdo con todos los bloques importantes de sacar. Más allá de los deseos del Ejecutivo, me parece que están por fuera los deseos del Ejecutivo en ese punto. Pero, y aparte, pero si el Ejecutivo no convocaba, no podían seguir trabajando. La verdad es que es eso un poco, ¿no? Tal cual. Pero aparte hubo una reunión en las últimas horas ahí en el otro lado del Congreso, en el Senado. Los salones, las oficinas del Senado, con justamente la presidenta del Senado, con representantes, donde fumaron la pipa de la paz con el movimiento Evita. Y una de las promesas que se le hizo a ese sector fue que ellos van a tener posibilidades de competir en todos los distritos que lo deseen. Claro. Eso fue, entonces ahí me parece que quedó clarísimo que no hay ninguna alternativa de que se toque la cuestión de las PASO. Si bien los últimos días habían dicho que iba a haber un último intento de parte de los gobernadores frente al presidente para ablandar esa resistencia. Lo que pasa que ahí lo que sucede es que en La Matanza, lo que es básicamente el sector de Pérsico a través de la candidatura de Cubría, que es la compañera, pero además una vieja dirigente del movimiento Evita, van a pelear la candidatura a Espinosa en La Matanza. Me parece que va por ahí, ¿no? Totalmente. Entonces, ante esa alternativa no hay ninguna. Porque uno decía, bueno, pero si hay un acuerdo con el Evita, a lo mejor, bueno, eso, recordemos que desde ahí había varios legisladores que decían, conmigo no cuenten para el quórum de una eventual sesión de esas características, pero no, evidentemente por ahí eso ha muerto antes de nacer, claramente. Y respecto de los temas que están pendientes y ese tema de agroindustria, volvemos a lo mismo, a lo que todos se sostienen de un lado y del otro, que está el 90% del proyecto acordado, que está totalmente establecida la posibilidad de llevarlo de hacer un dictamen para llevarlo al recinto. Uno entendería que de acá a fin de año, en una sesión que fuera más allá del 14 de diciembre, pero no mucho más allá, podría llegar a ser tratado, pero pasa el tiempo y no es convocada la Comisión de Agricultura. Pregunto porque no lo sé y a lo mejor la negociación se dio en otro ámbito, pero se está gestando desde la semana pasada y se va a corroborar a partir de hoy el famoso otra vez dólar soja. ¿Podría ser que el gobierno le planteara a algún sector del campo que siempre ha sido como muy remiso a agrobioindustria, yo te doy dólar soja que te interesa, porque te voy a pagar más, necesito yo hacer 3.000 millones de dólares, pero haceme un guiño para agrobioindustria? No sé si no se ha tratado, pregunto. Podría ser, pero me parece que ese dólar soja que entre paréntesis uno dice va hasta fin de año y en marzo lo vuelven a poner de nuevo. No, claro. Eso dice el margen porque que ya está claro que si volvió una vez va a volver cada vez. Es hijo de la necesidad. Claro. Total, y así, tal cual, usted lo ha dicho. Pero me parece que sí, pero viene atado el tema agrobioindustria, me parece, con la cuestión de humedales. Claro, eso sí. Y ahí claro. Eso es lo que lo retrasó, lo que me parece que lo sigue retrasando. Sí, también hay una cuestión, ¿no? El Ejecutivo tampoco nunca presentó el proyecto de hidrógeno que viene prometiendo desde hace... O sea,
es una modificación a la ley de hidrógeno, pero es justamente para incorporar el marco legal de lo que es el hidrógeno verde, que tiene que empezar a explotarse. ¿Es por la explotación de Chubut, es esto? ¿De Río Negro, perdón? Y está el convenio con Río Negro, que hasta donde yo conocía, me habían comentado desde Río Negro que estaban haciendo los estudios, pero sin una ley marco nacional, si bien en Río Negro ya tienen un avance con una norma provincial, necesitan algo más global, como también para poder terminar de aprobar y de avanzar con esta situación. Lo mismo sucede con la explotación que hay en Ichico, en la provincia de Chubut, de hidrógeno verde. Yo estuve en un foro en Comodoro Rivadavia, ya hará un mes más o menos, y la secretaria de Energía, Flavia, ¿cómo se llama el apellido? Exactamente, ella lo prometió en vivo y en directo ahí, dijo, vamos a mandar el proyecto de hidrógeno al Congreso, no hay nada de eso. Sí. Sí, me parece que va a quedar, porque se está apretando fin de año, recordemos, a ver, hay una sesión prevista para el 14 de diciembre. Se habla de eventualmente una sesión este mismo jueves después de la preparatoria. Sí. Podría ser aprovechar la presencia. No sé, no sabemos si sucederá. Hace calor, Di Mauro, acá te cuento. Me imagino. Está un poco, disculpen, pero está un poco pesuti. Te hago una pregunta, Di Mauro, porque la verdad yo creo que es un caso, vos a lo mejor me corregís, pero uno ha vivido momentos, muchos en estos años de democracia, de mucha tensión entre el oficialismo y la oposición, y lo que pasaba cuando no había acuerdos o alguno no tenía mayoría era que el Congreso se paralizaba o se sacaban 3 leyes por año. Me parece que esta creación que han tenido a partir de que había mucha paridad, que hay mucha confrontación, de buscar temas de consenso y escuchar a las ONGs y plantear sesiones poco conflictivas, me parece que es una característica bastante novedosa de este gobierno y de esta gestión, ¿no? No sé qué decís, Di Mauro. Hija de la necesidad, claramente. Sí, claro, y le ha rendido efecto en todo sentido, y sobre todo en esta reconfirmación de Cecilia Moró al frente de la Cámara, porque bueno, nadie podrá objetar nada, porque todas las sesiones han sido de consenso. Sí. Claramente sigue. Uno piensa en los temas pendientes y ríspidos que puede llegar a haber y no encuentra mucho, pero porque los temas ríspidos directamente ni siquiera se tocaron en las comisiones. Sí, claro, digo, a ver, si vos te pones a mirar, digo, no pueden sacar una ley de alquileres. Bueno, efectivamente, no puedo sacar la ley de alquileres, pero en lugar de pararme, busco estos temas, ¿no? Alcohol cero, cardiopatía congénita, claro, ese tipo de cuestiones que me permiten la actividad, ¿no? Pero bueno, no sé si irá por ahí. Claro. Uno imagina aparte entre las cosas, pero por eso digo, sobre este tema de hidrógeno, por ejemplo, me parece que no le dan los tiempos como para un tratamiento rápido y llevarlo al recinto. Hay un tema que quieren tratar antes de fin de año, que es el tema relacionado con el lavado de activos, ese tema que trataron en un plenario la semana pasada. Eso lo querrían tratar. Humedales me da duda, mucha duda, aunque insisten en que antes de fin de año lo quieren tratar porque me dijeron que va a haber una sanción antes de fin de año de humedal. Y porque en realidad hay un sector que ya quiere avanzar de alguna forma. Dicen, bueno, avancemos con lo que tengamos, sea el mayoritario o el minoritario. Y le pregunto a los dos dictamen y que vaya al menos al Senado. Y por eso, ¿y qué iría? ¿Iría el proyecto de la mayoría, que era el proyecto de la oposición? No, iría el que salga votado en el recinto. Por pero eso, ya no importa cuál de los dos. No, está bien. A ver, hay una especie de... cosas más. Está bien. Un poco más consensuados, pero no son tan distintos los dos. No, en definitiva. Son muy sutil la diferencia. Estamos. Así que no habría mucha diferencia en definitiva. Eso, agroindustria me parece que debería avanzarse por eso que dicen, pero insisto, creo que está atado con la cuestión de humedales. Después está obstetricia, hay un montón de temas de la agenda del consenso que también puede llegar a... Y te hago una pregunta, José, te hago una pregunta. El año pasado quedaron ahí con mucha expectativa, pero sin concreciones, lo que era la intentona del gobierno con la agenda de extraordinarias. Acordate que después no se pudo discutir nada. Sí. Ahora tenemos prórroga de ordinarias, habrá que ver qué es lo que se puede votar, pero ¿va a haber agenda de extraordinarias?
Y uno, después de la experiencia inédita del año pasado, me da muchas dudas. Quiere doblar la apuesta, Pato. Sí, ¿sabes por qué creo? ¿Sabes por qué creo? Porque me parece que razonablemente les preocupa la crítica de que digan, che, el Congreso está inactivo. No hace nada. Claro. En cambio, si vos tenés la agenda, te puedes decir, bueno, lo que pasa es que no me puedo poner de acuerdo con la oposición, estamos buscando los temas. Y generás una expectativa. Tengo un refugio que si no, no tengo. Me parece, ¿no? Pero bueno. Además, uno entiende que lo que el año pasado lo que impactó claramente fue la renuncia que se fue. En el último día de enero renunció el presidente del bloque oficialista. El Fondo Monetario Internacional impactó también. Claro. Y eso que estaban atendiendo esa cuestión. O sea, que yo creo que sí, que va a hacerse a lo largo de enero, va a hacerse una convocatoria para febrero. Y por eso que decís, para mantenerlo activo, sobre todo por todo lo que se va a decir, es un año electoral donde claramente... Sobre todo más que nada por el año que se viene también, ¿no? Porque arrancar inactivo y otro año bastante inactivo en medio de las elecciones no queda muy bien. Te consulto de memoria, no me revises papeles, te consulto de memoria, Di Mauro. Proporcionalmente, ¿cuánto se reduce la actividad parlamentaria en años electorales? Uno puede decir 50% menos, más o menos, o no tanto. Tranquilamente, sí, tranquilamente. Tranquilamente, porque es lo que va a suceder. Igualmente, por eso digo, la van a querer maquillar, sobre todo al principio, que es lo que suele suceder, no agregarle ese tema de una falta de convocatoria en el mes de febrero a extraordinaria. Me parece que sí, que va a haber una... y que probablemente quede este tema del proyecto agrobioindustrial para ese mes de febrero, porque evidentemente los tiempos no están dando como para llegar. Tal cual. Y alguno rimbombante tiene que quedar también para una extraordinaria, pues si no es como... Claro, exacto. Claro, ¿Para qué convoco? La que tengo yo es esta, el jefe de gabinete. ¿Qué pasó? ¿No va a venir nunca más? ¿Va a venir? No. Debería haber venido ya Sí, totalmente, claro. Sí. Pero bueno, ya ya termina noviembre y ya en diciembre ya no, y veremos en marzo. Pero con la prórroga del trabajo ordinario no se puede convocar, no entra dentro de la... No. Podría, sí, podría, sí. No, obviamente no. Debería ir al Senado en realidad, ¿no? Claro, al Senado... O a diputados. No, ya fue al Senado. A diputados tendría que venir ahora. Sí. Debería volver acá. En el tema de la austeridad que hay en materia de pocas leyes para discutir y votar, me parece que hay otro elemento que es que el gobierno va a estar, como nunca, muy condicionado en términos económicos, muy condicionado, contando dólar por dólar las reservas del Banco Central, viendo que no se te escape más la inflación. Entonces, la mayoría de los proyectos generan a veces emisión de recursos, ¿no? Digo, una moratoria previsional para algún sector, algún tipo de crédito, todo es plata. Y me parece que entre que todo es plata, prefieren, como no quieren gastar, me parece que prefieren cierta inactividad, me parece. Declarar días nacionales. Exactamente, claro. O cuestiones que no signifiquen ningún tipo de erogación, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, hay un blanqueo. El blanqueo es ese del que se está hablando, que se va a presentar esta semana el acuerdo con Estados Unidos y de la mano viene un blanqueo. Así que me parece que eso tiene pinta de tratamiento rápido, pero que no llegan, entonces quedaría para extraordinaria. Eso me parece. Y recordemos ahí eso que puede ser uno de los temas ríspidos. Todos los gobiernos siempre les pasa. A ningún gobierno se le niega un blanqueo. Claro, totalmente. Entonces, avanzaría tranquilamente. El último perdóname, el último fue el del 2016, si no me estoy equivocando, ¿no? Creo. Hubo uno, este gobierno ya tuvo su propio blanqueo. No me acuerdo tanto. Fue más light. Este tuvo uno, pero que fue medio, no fue presentado de manera rimbombante como va a ser presentado el próximo, que quiere parecerse mucho al exitoso que tuvo el gobierno de Macri y bueno, van a ir por... De todas maneras, recordemos, un blanqueo no implica que vayan a venir los dólares. No. Solamente es un blanqueo. Para pagar un poco más de impuestos el que blanquea, y como siempre será por última vez hasta dentro de 2 años. Y hay mucha expectativa en el tema de
el acuerdo con los Estados Unidos para empezar a informar las cuentas que están afuera. Lo que dice, claro. Las dos cuestiones vinculadas, efectivamente. Y esto se va a suscribir en los próximos días, así que, y de la mano de eso viene este blanqueo. Claro, así que son esas cuestiones. Me parece que también ahora habrá que ver si por ejemplo el tema de los comités mixtos, eso también, que tuvo dictamen la semana pasada. Me parece que ahí sí tenés un tema ríspido para ser llevado, porque la oposición, por ejemplo, firmó un dictamen de rechazo directamente, así que ahí no hay consenso. Tendrá que juntar los votos ahí, ¿no? Tendrá que juntar los votos también, ¿no? En el recinto. Y no es tan sencillo, no es tan sencillo para el oficialismo, independientemente de que durante todo el debate que tuvo, que fue bastante, con mucha presencia de especialistas, de sindicalistas sobre todo, pero tuvo bastante apoyo de todos los sectores, no así en definitiva de la oposición, que terminó firmando un dictamen de rechazo directamente. Me parece que les va a costar los votos, que pueden llegar a estar, porque en los bloques del medio hay sectores que son afines a esa posibilidad. Están los santafesinos que lo rescatan ese tema porque lo aplican en su provincia. Así que me parece que es una alternativa pero no lo veo como un tema de mucho consenso como para ser tratado a las apuradas antes de fin de año. Recolectores de votos. Ahí estamos, No, la recolección de votos es lo que tiene que primar para que puedan avanzar algunas iniciativas que, bueno, que después veremos en la aplicación si van o no van. Bueno, José, ¿a qué boliche te vas ahora? Bueno, ¿te faltan los anteojitos de sol? A algún lugar donde esté fresquito, Es un hombre que desayuna cerveza. Muy canchero, muy canchero, Di Mauro. Estamos acostumbrados a verlo de trajecito. Saco y corbata, efectivamente. Exactamente. Hoy lo vemos en un modo más distendido. Nos gusta, le ponemos like y le decimos muchas gracias por haber participado en la primera mañana de TV y nos reencontramos, obviamente, en las semanas que siguen. Chao, José. Hasta luego. Chao. Me muero cuando te vea vos así, sport. Yo estoy todos los días, salvo este momento. No te veo siempre con estos trajes. Y porque vengo a la mañana, Benay. Bueno, Benay, ¿dónde vamos? Por favor, a ver, dale. A saludar a nuestro compañero Gonza. Buen día, Vero, buen día, Pato, buen día. Y a toda la audiencia de la primera mañana. A mí también me sorprendió, una vez lo vi a Pato vestido de sport, mira. Muy canchero realmente, sí, y me sorprendió, Vero, justamente por lo que mencionabas, nunca, porque también estamos acostumbrados siempre a verlo muy elegante de traje. Claro. Pero nosotros estamos aquí para repasar todo lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria para esta semana. Hoy no tendremos comisiones, como generalmente sucede los lunes, pero sí, a partir de mañana ya comienza una actividad que, si nosotros observamos en el sitio web, creo que se va a quedar corta para lo que será el recorrido mañana y pasado. Atentos con el miércoles, porque el miércoles juega la selección argentina. Sí. Hay únicamente una comisión bicameral, pero a mí, por lo que me contaron la semana pasada, yo no descartaría, y seguramente ustedes tienen la misma información, que haya comisiones, pero lógicamente en un horario un poco más lejano al de las 16. Claro. No sé si tienen la misma información, pero hay comisiones que seguramente se van a programar para el miércoles. Pero mañana, a partir de las 13:30, se va a reunir nuevamente una comisión que ha tenido mucha participación en el último mes, diría, o en los últimos meses, que es la de Acción Social y Salud Pública, en donde van a tratar la temática de seguridad para el paciente. Esto va todo de la mano con proyectos como, por ejemplo, que se han tratado del parto humanizado, como por ejemplo el tratamiento integral para aquellos niños y niñas que nacen con cardiopatías congénitas, todo lo que tiene que ver también, ¿por qué no?, pensando en aquellos pacientes que tienen que ser atendidos de la mejor manera en cada uno de los hospitales. Bueno, esta es una de las temáticas que se va a realizar mañana a partir de las 13:30 en una de las comisiones importantes que tendremos, y vendrán expositores justamente para hablar del tema. También a partir de las 5 de la tarde, Gonzalo, perdóname, Gonzalo, un temazo el primero, que es el tema de la atención hospitalaria, porque obviamente cuesta encontrar un término que transite el camino del medio, porque uno ha tenido y tiene y sabe de experiencias maravillosas
con entrega absoluta de médicos, de la institución, de las enfermeras. Tiene historias muy elogiables que deben ser la mayoría. Pero lo otro también acontece, mucho más de lo que uno imagina. Poca humanización, atención distante, despersonalización. Hay mucha historia complicada que ocurre permanentemente, Benaim. No, estoy más acostumbrada a escuchar esta segunda parte que la primera. Lo que pasa es que a mí me han tocado, y conozco, uno escucha historias donde la verdad que la atención es plena, pero es parte del sistema. Nosotros hablaba con una médica, esto de que hacen guardias de 24 horas, que nadie nunca explica por qué las guardias son de 24 horas. A vos te toca un médico o una médica que está atendiendo hace 23 horas. Muy difícil que te pueda atender bien. La rotación permanente de médicos que vos no sabés con quién tenés que hablar. Pasa mucho. Ojalá se pueda mejorar. Distintos también. Totalmente. Bueno, y entonces seguramente va a ser un debate bastante amplio, pero bueno, habrá que ver. Yo estuve hablando con gente del personal de salud y me decían, por ejemplo, lo que nos cuesta mucho es tener enfermeros en los hospitales públicos. Bueno, como la persona que te atiende cobra salarios que no le alcanza para llegar al día 20, que es otra cuestión esencial. Exacto. Si no tenés una mínima calma en tu vida, no la vas a poder transmitir al paciente. Efectivamente. No, se van al privado porque ahí les pagan un poco más, mejor. Claro, es un poco mejor. Tenés que poder ir al privado. Pero está complejo, me decían, el tema de enfermeros en las guardias de los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del Hospital de Niños, del Garrahan, hay complejidad ahí, así que... Un tema que se arregló porque Quirós va a ser candidato, que si no, se va a ir una pelea larga. Con los residentes. Con los residentes. Concurrente no. Claro, no concurrente, exactamente. Pero bueno, veremos entonces, Gonza, cómo viene esta jornada. Si tenés más información, nos reencontramos en un ratito nada más. Te invitamos a que descanses. Nosotros vamos a la pausa un ratito y volvemos con más Primera Mañana de TV. ¿Te parece, Pato? Nos vamos los tres dale. a la pausa. Vamos. Dale. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo va? Buen día, buena mañana. Creo yo que acá no se habla de prohibir tomar alcohol o tomarse una cerveza, lo que sí se apela es a la responsabilidad personal. Esto es algo que en nuestra costumbre, vos lo dijiste bien, es decir, uno sale de repente y dice, bueno, vamos a cenar y tomo algo, no me voy a tomar un montón, pero verdaderamente yo creo que si nos atenemos a la regla, como ya está en la mayoría, en muchísimos países del mundo y en la mayoría de las provincias, en la Argentina ya está dicho de esta manera, me parece que estaríamos colaborando para una menor tasa de siniestralidad. Es decir, alcohol cero ya implica un proceso de concientización en la ciudadanía. Después, obviamente, con responsabilidad, ver cuán efectivo es, cuán aplicable es. DTV, primera edición, de lunes a viernes. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato.
Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda edición de DTV. Acá estamos. Hace 40 años que no se designa un fiscal en la ciudad y que tiene una problemática de la narcocriminalidad muy fuerte. Entonces, todos los actores políticos de la ciudad han hecho una Moncloa. Se han puesto de acuerdo en un proyecto de ley para fortificar el Poder Judicial. Nosotros ya lo hemos planteado en reiteradas oportunidades. Nos parece que es importante avanzar en eso para dar respuesta a la inquietud de quienes están en la situación de tener que alquilar, en las dos puntas, ¿no? Tanto como el que está alquilando como el que es el propietario dueño de un inmueble. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cuidemos la energía, la de los que preparan el mate, la de los que estudian y la de los que cocinan para toda una familia. El uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente, sino también para el crecimiento sostenido del país. Necesitamos el compromiso de toda la sociedad. Entrá en argentina.gov.ar y descubrí consejos simples, pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 4 en punto, estamos comenzando el análisis. Mi primera impresión sería que quien maneja no debiera tomar nada. Bien. Pero no es una postura definitiva. Tengo que revisar si lo que estoy diciendo, ¿sí?, que es lo que me surge naturalmente, porque con eso eliminamos todo tipo de problemas, ¿no es cierto? Yo creo que todas las actividades productivas tienen que hacerse en un contexto de cuidado del medio ambiente. O sea, vos no podés producir envases descartables, PET, y bueno, y largarlos al mercado, dejarlos tirados y desentenderte del problema. O que vaya una intendencia, o que vayan los movimientos sociales después a buscar la basura de lo que vos generaste a partir de una renta que tenés por esa actividad. DTV, el análisis, de lunes a viernes. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. Bueno, Benaim, ahí estamos, hemos cruzado la Plaza de los Dos Congresos, una hermosa imagen de lo que está aconteciendo en este momento, un cielo límpido, celeste, transparente, hermoso, clima seco en Buenos Aires, están pidiendo un poquito de agua, dicen los meteorólogos, Benaim, para usted que tiene campo, sí, que puede estar lloviendo a partir de jueves, viernes y sábado en la zona centro, y que eso podría ser como muy, muy beneficioso. Las acelgas que tengo en el balcón lo van a agradecer. Providencial. No, yo estaba hablando... 25 grados ahora, Pato Méndez. Pero hermosas imágenes de lo que está aconteciendo en esta mañana. Benaim, ¿a dónde vamos? Y vamos a hablar con Gonzalo nuevamente. Dale.
Claro, porque nos había quedado repasar la actividad de mañana a partir de las 17, exacto, la agenda parlamentaria, porque mañana, además de esta comisión que mencionábamos de Acción Social y Salud Pública, también habrá dos comisiones, dos reuniones en el mismo horario, una en la sala 2 y otra en la sala 3. Una tiene que ver con comunicaciones e informática, en donde el diputado Pablo Carro es el autor del proyecto para declarar el 5 de abril como el Día de las Radios Universitarias en la Argentina. Esto tiene que ver con el reconocimiento para lo que fue la primera radio universitaria del mundo y que tiene lugar en la Argentina, en La Plata, la Universidad Nacional de La Plata, que el 5 de abril justamente, pero de 1924, había tenido el comienzo de la misma, y por eso justamente el reconocimiento para todas las radios universitarias, con el objetivo lógicamente de unir, de lo que significa enlazar la universidad con la comunicación. Así que esto será el proyecto fuerte de mañana a partir de las 17, mismo horario que tendrá la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, en donde se va a tratar la temática del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Es decir, que lógicamente esto será una herramienta para lo que ya es el Sistema Nacional de Ciencia que existe, y para que aquellos productores y aquellas personas que participan y que son las que justamente hacen de este Sistema Nacional tengan justamente en este plan lo que sería una posible un progreso, una evolución, una programación para los distintos eventos, para las distintas eventualidades, para todo lo que vendrá de aquí en adelante, para tener este plan. Y justamente esto es un proyecto del Poder Ejecutivo, y por eso van a tratarlo mañana en esta comisión entonces de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Cámara de Diputados a partir de las 17, con invitados, con expositores que van a meterle un poco más de mecha para lo que será la agenda caliente entonces de ciencia aquí en la Cámara. Bueno, hay que señalar esto, que lo hemos tratado con Benaim en algunas oportunidades, que se refiere a ciencia y tecnología. Acordate de la pelea que daba en su momento cuando era diputada, la diputada Bernaza, porque en estos primeros 2 años, estamos en el tercero, pero en los primeros 2 años había como 2 áreas que habían quedado muy golpeadas en materia presupuestaria. Una era ciencia y tecnología, y se ha registrado un acuerdo que se va cumpliendo gradualmente, que es ir mejorando todos los años un poquito el presupuesto para ciencia y tecnología, y apunta a esto del 2030. Y el otro sector muy golpeado era el que tiene que ver con el área de defensa, que fue otro reclamo en su momento de Agustín Rossi, que fue el primer ministro de Defensa de este gobierno, que dijo: voy, pero si mejoramos la cuestión presupuestaria. Eran las 2 áreas, por un lado defensa y por otro lado ciencia y técnica, donde más se había castigado a estos sectores en el gobierno de Cambiemos. Estaban muy mal en materia presupuestaria y habían conseguido, en diputados, esta mejora para ciencia y técnica. Y en defensa se había conseguido a partir del reclamo del que en ese momento era el ministro. Así que bueno, pero es muy gota a gota, en ambas cuestiones es muy gota a gota. Sí. Así que bueno, por acá transita el tema del 2030. Pato. Decime, sí. Sí, decime. Sí, recordemos que Claudia Bernaza, docente, que justamente estaba involucrada en esta temática, bien vos decías, también por la cuestión tecnológica y de la educación, que no es un tema menor. Y en cuanto a esto que planteás vos también del 2030, hay varias temáticas que apuntan hacia el 2030 en cuanto a la evolución, el progreso, recordemos las economías verdes. Bueno, ¿por qué no también pensar en la organización del Mundial 2030, que se espera que sea regional, porque va a ser en Argentina, Uruguay, Paraguay seguramente? Bueno, todo creo que tiene que ver con todo, me parece. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué sucede con esto? Digo, uno lo tiene que tener en cuenta, lo tiene que tomar, pero nuestra cuestión económica es tan complicada desde hace tanto tiempo. Lo que viene es tan difícil, Solaberrita, tan difícil. Y cuando tenés, la verdad, lo que tenés como escenario es muy áspero, ¿no? No es que vos decís, estoy trabajando sobre un plafón, a partir de acá empezamos a crecer y vamos a tener plata para ciencia y técnica, plata para jubilar. No, ¿viste? Lo que vos tenés es una economía muy tomada por lo previsional, muy tomada por el crédito con el fondo.
Así que, viste, uno ha visto lo que va pasando con esto, ¿no? Con ciencia y técnica, con educación, con defensa. Cuando la cuestión aprieta es muy complicada, ¿no? Con salud también. Bueno, efectivamente. Yo no tengo expectativa, salud y seguridad, exactamente. Claro, con salud, lo hablábamos recién. Exactamente, digo, porque la verdad que uno le tiene que pedir a la médica, a la enfermera, le tiene que tenga un sueldo digno para venir a trabajar, si no es el comienzo de todo. Es la persona que te tiene que analizar. Y si sabe que llega con problemas a fin de mes, también, es otro inconveniente, obviamente. Sí. Bueno, también mañana en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, otra de las temáticas que se va a tocar va a ser la medicina y la salud, por sobre todas las cosas, vinculada con la tecnología. Así que tenemos otro factor también tecnológico de presupuesto y, como bien ustedes decían, a dónde apuntar, ¿no? Ese dinero y ese presupuesto que vos bien decías, hay que pelearlo, hay que lucharlo para que aumente. Sobre ese tema es muy importante lo que dijo en su primera declaración pública como precandidato en la ciudad, Fernán Quirós, que es el ministro de Salud. A él le preguntaron, usted dijo en algún momento que compartía declaraciones de Cristina Fernández. La vicepresidenta Cristina Fernández dijo en plena pandemia que sería bueno buscar alguna unificación del sistema médico. Y Quirós dijo que sí, que compartía, le cayeron los propios, volvió a decir... Dice que tenemos que corrernos un poco de la grieta y efectivamente tenemos 3 sistemas, el privado, el gremial y el público, que se chocan y que sería como muy bueno empezar a mejorarlo. Para, básicamente, dijo él, poder ahorrar recursos y que parte de esos recursos sean para el personal médico, para justamente cirujanos, enfermeros y demás. Digo, con Benaim jugamos generalmente en el equipo de los escépticos, pero si eso dice el candidato a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio y eso dijo la presidenta, a lo mejor uno podría discutir en serio un sistema de salud. Podría. Digo, no te vas a poner de acuerdo con justicia, no se va a poner de acuerdo con economía, pero el tema salud, juntar y ver cómo el tema gremial, el tema público y el tema privado pueden hacer una cosa que funcione más armónicamente. Ojalá sea un punto de partida, pero bueno, y no sé si vale... No sé si vale también sumar el dato en esto que vos decías de los sistemas de salud y de lo que ha dejado la cuarentena y la labor incesante, incansable de los médicos, de los enfermeros, enfermeras durante la cuarentena y estas guardias eternas que tienen. Claro. Bueno, no sé si estaban al tanto de que recién ahora muchos enfermeros, muchas enfermeras, trabajadores y trabajadoras de la salud, recién ahora se están tomando vacaciones acumuladas que habían quedado de la etapa de la cuarentena, pandemia, más fuerte. Claro. Muy bien, señor Solabarrieta, gracias. Hasta cualquier momento. Chau, chau. Y vamos aquí estaremos a seguir indagando sobre los proyectos que presentan los legisladores y por eso nos vamos a nuestra sección que hemos denominado justamente Mis Proyectos. Bueno, ahí estamos con la diputada Carla Carrizo, Verónica Benaim, que, ¿cómo le va, diputada? ¿Qué dice? Muy buenos días. Pero hay un proyecto donde yo quiero hacer una consulta. El proyecto es que el presidente y vicepresidente o vicepresidenta del INADI sean designados por el Ejecutivo a propuesta de ambas cámaras del Congreso. Después lo desarrollamos, pero primera pregunta. Para designar al presidente o presidenta del INADI, ¿no son necesarios estos 2/3 que se piden, por ejemplo, para el defensor del pueblo, para el procurador? No se necesita esa mayoría parlamentaria, diputada, ¿no? ¿Cómo le va? Primera consulta. Buen día. ¿Qué tal? No, la verdad que es una muy buena consulta porque esto surge porque la verdad que todos no es un dato nuevo, pero lo percibimos todos y nadie lo dice. El INADI está funcionando pésimo en la Argentina. Y esto atraviesa todos los gobiernos. Es lo que compartíamos un poco en la información. Por eso surge esta idea de qué dice la ley y cómo podemos hacer mejor. Porque el 66% de quienes han gestionado los nominados de los últimos 20 años para gestionar el INADI han sido por intervención. Es decir, de hecho, la titular actual, yo aprecio un montón porque hemos sido colegas y demás, es un decreto digamos, por nombre de una intervención, y así fue también durante el gobierno anterior. No va más esto. Y termina siendo un puesto político, ¿no? Este año
Totalmente. Claro, termina siendo un cargo político. Bueno, creo que sí. Bueno, es incluso una de las respuestas que da ella, ¿no? Cuando le preguntan por qué denunciás algunas cuestiones sí y otras no. Bueno, porque yo soy una militante política, dice. Qué sé yo, pero bueno, esto es lo que el proyecto trata de enmendar, me parece, ¿no? Exacto, eso está mal porque hay organismos y organismos. Hay organismos que se supone que tienen que ser autónomos de la gestión de los gobiernos. Y el caso del INADI es justamente emblemático en ese sentido. Porque los derechos humanos, esto es convenciones internacionales y Argentina no es la excepción, no le pertenecen a los gobiernos. Siempre los derechos humanos y los organismos que creamos para protegerlos tienen que ver con que tienen que ser autónomos de los gobiernos porque los gobiernos se equivocan y violan los derechos humanos en todo el espectro que está garantizado. Personas con discapacidad, mujeres, personas trans, el tema de género, el tema de la identidad sexual, es decir, el tema de la etnia, el tema de la política, es decir, el universo de potencial de violaciones al espectro de los derechos humanos está garantizado en todo el mundo y no le pertenecen a los gobiernos porque los gobiernos pueden incluso violar sus leyes. Entonces, punto número 1, el INADI fue creciendo. Se creó en 1995, o sea que ya tenemos una experiencia. La ley dice otra cosa, como bien lo decías vos. La ley dice que el Congreso tiene que postular una terna, que esa terna tiene que elevarse al Ejecutivo y que el Ejecutivo tiene que nominar. Entonces, ¿qué está diciendo? Que si el Congreso tiene que elaborar una terna y el Ejecutivo tiene que nominar, emula un poquito lo que es de alguna manera la elección de un juez. Es decir, una terna con amplio consenso que define el Ejecutivo, porque es para que dure y no esté partidizado. Entonces, necesitamos regularizar eso por 2 razones. Primero, porque tiene muchísimo dinero ese organismo. Claro. Ese organismo, hoy le hemos dado en el presupuesto de 2023 1.150 millones. Segundo, porque está nacionalizado. Es un organismo que tiene sedes en un montón de provincias. Entonces no puede ser que teniendo sede en Formosa no haya habido de parte referente de Formosa una denuncia. Una oposición, claro. O sea, un documento institucional, algo que diga no puede ser esto porque esto no lo puede decir el gobernador. Y perdón, diputada, una consulta, hablando de efectividades conducentes, ¿no? Digo, ¿en qué caso hay que A denunció al INADI a B por cualquier tipo de discriminación, ¿no? Supongamos que hubo denuncias concretas, digo, ¿alguna vez pasó algo con el denunciado? ¿Hubo algún tipo alguna vez de sanción o no? ¿O nunca jamás? En general ha habido un aprendizaje y es un instituto que se ha ido perfeccionando, profesionalizando. No digo que todo el ámbito del INADI funciona mal. Ha habido áreas que se han creado y demás. Pero esa es una buena pregunta. Yo he pedido ahora 2 cuestiones. Ver si hay auditorías, quiero ver cómo se ha funcionado y ver qué pasa, porque si nosotros vemos que funcionan mal, en los casos más emblemáticos, porque lo que está en discusión es qué dicen personas públicas, como el expresidente Macri o, por ejemplo, un gobernador en actividad, no quiero imaginar qué pasa con las denuncias de quienes no tienen esa voz pública. Claro. Si violan la equidad, si tenemos criterios discriminatorios, en este caso repudiamos, en otro caso no, con personas que son públicas, ¿qué pasa, como bien decís vos, Pato, con las denuncias que hacen los ciudadanos comunes que no tienen la potencia de la voz pública, y que por ahí están invisibilizados, pero que están esperando una respuesta concreta? Entonces, hemos elevado un pedido de informe para ver ¿qué pasa? ¿Cuál es la trazabilidad de las denuncias? Ninguna. ¿Están los ciudadanos en los distritos conformes con cómo está funcionando el INADI en el país? Yo tengo la intuición de que en algunas provincias puede funcionar bien, en otras no. No es uniforme el desempeño, pero necesitamos saber, porque le hemos dado muchísimo dinero. Y en Argentina tiene que acabarse esta idea de que los organismos que de alguna manera dependen del Congreso, porque el INADI es un organismo cuya nominación en la dirección, en el liderazgo institucional está de alguna manera diseñado como el Congreso, que es una voz pública que protege a los ciudadanos contra los gobiernos. No puede ser que le demos plata, es un cheque en blanco, y no puede ser que se haya transformado de alguna manera en un lugar donde se premia militancia. Perdóname, que se me pierde el dato histórico. ¿Cuándo se creó el INADI? A lo mejor Benaim recuerda, pero yo no me acuerdo. 1995. 1995. A 95. 1995. Comenzaba segunda gestión de Menem. Claro, primera gestión. Claro, no empezaba la segunda, claro. Ahí está. Sí. No tenía Más tengo que decir, durante el gobierno de la Rúa, que fue la última nominación, la tradición que se había instalado era que estuviera liderado por alguien de la oposición. De hecho, fue Zaffaroni
Claro. Y decime una cosa, claro. Y te pregunto, Carla, ¿no hay como algún encimamiento a veces con lo que es el rol de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo? Del público. No necesariamente. Es una buena pregunta eso. ¿Por qué no? Porque la Defensoría del Pueblo, que tenemos acéfala también. Hace 20 años, sí. O sea, los 2/3 es un salto hacia el vacío. Desde que se fue Mondino, año 2010 creo, sí. Exactamente, Mondino. Y es un salto al vacío porque no se pueden lograr esas propuestas parlamentarias, como vos empezaste. Nosotros los resolvimos cuando logramos crear la Defensoría del Niño y establecimos mayorías, o sea... Con Graham, con Marisa Graham. Claro, las comisiones bicamerales proponían a ambos plenos del plenario, de diputados y senadores, y con mayoría simple se ratificaban las ternas. Porque si no, no se toma ninguna decisión. Ahora bien, lo cierto es que este organismo no puede ser que esté acéfalo, digamos, en el sentido que el Congreso viola la ley desde el 2000. El 2000 fue el último, Zaffaroni fue el último, digamos, presidente del INADI nominado por la ley, no funcionó, obviamente vino el colapso del 2001, pero eso no nos da derecho a que el Congreso y las propias, además lo contraintuitivo, es que es un organismo, que vos me decías, es una buena pregunta, no, la Defensoría del Pueblo de la Nación básicamente audita o es la voz de los ciudadanos en todos los derechos, por ejemplo, educación, tiene legitimidad colectiva, entonces, por ejemplo, puede defender, Diputada, acciones colectivas. Diputada, tenemos muchas cuestiones para hablar porque además teníamos varios proyectos, una modificación al régimen de igualdad del impuesto a las ganancias en el sector público nacional, el tema de la licencia para trabajadores que son padres y madres de niños con síndrome de Down. Bueno, muchas iniciativas, pero... El programa va hasta -5 y nos están apurando para que, bueno, le tenemos que agradecer un montón y, bueno, despedirla. Pero, bueno, continuamos porque hay más iniciativas que ha presentado, ha trabajado y, bueno, la invitamos a que podamos charlar en otro espacio, Pato. Mañana a las 6:30 la llamamos. Sí, muchísimas gracias. Les pido con esto la mano porque estamos haciendo una movida con los bloques más pequeños para ver si podemos nominar y normalizar la ley en el INADI. Muy bien, gracias, diputada. Bueno, muchas gracias, chau, Carla chau. Carrizo, la diputada de el bloque Evolución, perteneciente a Juntos por el Cambio. Y nosotros así, nos tenemos que ir rápidamente. Pato, nos reencontramos mañana a las 9. Chau, chau, hasta mañana.